Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de el Jacob, donde pues al parecer no le salió la jugada a Carmen Chariostegui, ya que pues prácticamente se le fue con todo y encima al mismísimo Hugo López-Gatell, pero la termina haciendo pedazos. Increíble, lo tienes que ver, ya que pues al parecer no sentía lo duro, sino lo tupido. La mismísima Chariostegui, increíble, pero pues así que pues bueno, sin más preámbulos, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no. Y es que estuvo prácticamente duro y dale encima de Hugo López-Gatell, y todo empezó prácticamente así. Buenos días, doctor, y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, a ti y a la audiencia que nos escucha. Pues cierta sorpresa, debo decir, porque no lo teníamos en el radar hasta hace rato. Ya está registrado, ya está aceptado junto con Omar García Harfuch, con Clara Brugada y con Mariana Boy, desde Morena, para buscar la candidatura para coordinar la defensa de la 4T, pero en realidad sabemos que será la candidatura para la jefatura de gobierno. ¿Sorpresa? Para nosotros no. Efectivamente entendemos que algunas personas no lo tenían en el radar. Mi perfil es un perfil de ciencia, de academia. Yo he estado generalmente en el mundo de la academia. También he sido funcionario público en distintos encargos, en la pandemia de influenza, en un cargo técnico. Ahora, desde luego, en este gobierno que fui subsecretario, durante un tiempo particularmente estresante para el mundo entero y, por supuesto, también para México, que fue la pandemia de COVID-19. Y en ese sentido hay personas que les sorprende. Ha habido personas que piensan que una persona de ciencia, de academia, no puede pasar o quizá no debe pasar al mundo de la política por razones varias. Hay quien piensa que se echa a perder, hay quien piensa que no debe invadir el espacio de la política. Yo tengo mis convicciones políticas, tengo mi pensamiento, mi ideología, mi percepción de la realidad, y ya estaba de hecho de facto en el mundo de la política, entendida como aquel espacio de contribución al bien público a través de políticas públicas, a través de programas, a través de la conversión de las necesidades sociales en respuestas de gobierno. No en una proyección de un cargo de elección popular, pero ciertamente en todo lo demás que conforma la arquitectura de un gobierno o de un Estado. Para buscar gobernar la Ciudad de México, bueno, se necesita saber qué hizo, cómo lo hizo. Es obligado, desde luego, el balance, la calificación a su gestión, principalmente como subsecretario, que es en donde su posicionamiento público fue evidente. Y le pregunto sobre eso. ¿Qué cuentas rinde Hugo López-Gatell, que quiere gobernar a la capital del país? ¿Qué cuentas rinde de lo que fue efectivamente un periodo tremendo que continúa el COVID ya de otra manera, pero que hay muchas críticas y dudas y preguntas que tenemos que responder, que tenemos que hacer y preguntarnos precisamente frente a usted? ¿Qué balance crítico se puede hacer hoy por hoy del gobierno de la República de lo sucedido en ese periodo donde usted fue subsecretario y la figura principal respecto al manejo de la pandemia? Con mucho gusto. Una ventaja que tengo es que prácticamente ya perdí mi vida privada. Todo ha sido expuesto de mi persona, hasta mis antecedentes académicos, familiares o mi vida propia, y eso me permite estar completamente abierto al escrutinio público, a la reflexión pública y a la crítica pública, la cual siempre recibiré con gran gusto porque es parte de la pluralidad de la sociedad. Tenemos muchas valoraciones científicas, técnicas de la pandemia, las hemos hecho en conjunto con los organismos mundiales de salud, la OMS, la OPS, con otros pares en agencias internacionales de salud, el CDC de Estados Unidos, la Agencia de Salud Pública de Canadá. Estamos ya publicando documentos. Uno de ellos fue la perspectiva del manejo de las epidemias y del COVID en el largo plazo. Este lo hicimos público en mayo-junio. Estamos por publicar, bueno, ya no puedo decir estamos porque yo ya renuncié al gobierno federal, pero se publicará la nueva versión del Plan de Norteamérica para la preparación y respuesta ante este tipo de epidemias, la tercera versión. Yo participé justamente en la revisión de la segunda versión durante o en el inmediato posterior a la pandemia de influenza. Hay lecciones aprendidas que son muy importantes. Se corrobora una muy importante en todo el mundo, que son tres elementos sustanciales. Uno es que la desigualdad social ha sido uno de los mayores determinantes de cómo le fue a los países, bien, mal o regular, respecto al COVID. Donde hay desigualdad social, no hay las condiciones sociales, materiales, para que pueda haber un confinamiento efectivo sin afectar, por un lado, la economía y también las economías domésticas y, por lo tanto, el bienestar o la integridad de las familias. El segundo, muy importante, es que el estado de salud previo de las naciones determinó cómo nos fue con el COVID. Y México, sabemos, teníamos una pandemia, y la seguimos teniendo, de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, que fueron justamente el motor principal de cómo le iba a cada quien con el COVID. Por supuesto, hay personas sin estas enfermedades que también pudieron tener variantes de la enfermedad en forma intensa. Y uno tercero, muy importantísimo,
nunca se nos debe olvidar, es que los sistemas de salud deben ser universales, gratuitos, públicos principalmente, para ser efectivos. Las privatizaciones y desmantelamiento de los sistemas públicos de salud, que se dieron en todo el mundo, incluyendo en Europa, pero en México fue rapaz, nos dejaron con una limitadísima capacidad de respuesta, no solo a lo de todos los días, sino también con mayor razón ante una crisis mundial de la magnitud de COVID, que fue la más grande crisis de salud en 100 años. Hugo López-Gatell, en la crítica que efectivamente hay que hacer e impulsar en una vida democrática, se incluye no solamente la crítica a lo que algunos pueden identificar como negligencia, como conducta errática, como mensajes cruzados que confundieron a una parte de la población, por ejemplo, el tema de los cubrebocas o los tapabocas. A ver, detengámonos ahí. Detengamos en esta parte donde fue, pues, ciertamente un fenómeno que creció y que nos ha impactado a todo el planeta. Pero, ¿qué ejercicio de autocrítica hace Hugo López-Gatell de todo esto? El manejo especialmente en el arranque de la pandemia, sobre estos elementos. Por supuesto, esto es importantísimo. Las minorías, en términos de opinión, siempre deben ser escuchadas. Hemos tenido una estimación formal de que aproximadamente por cada persona que tiene estas posturas, o incluso más intensas, más virulentas, hay cerca de 300 a 500 personas que tienen otra perspectiva muy diferente. Hemos hecho estimaciones de cómo es el comportamiento de la opinión social. ¿Con encuestadoras? No es ese tipo de trabajo, pero lo que vemos es una opinión mayoritariamente reconociendo, por ejemplo, por eso lo estoy explicando, reconociendo cosas que fueron características de México. En México, a diferencia de prácticamente todos los países de América Latina, incluyendo también otras regiones como la muy civilizada Europa Occidental, no tuvimos una respuesta autoritaria al confinamiento. Y lo explicamos muchas veces. En una sociedad con desigualdad social, si uno agrega un elemento de autoritarismo, de decir, se cierra porque se cierra y te pongo a la policía o te multo o te arresto, irremediablemente se genera, por un lado, daño social, porque cae la economía familiar, pero también una tensión que puede derivar en actos de violencia. Y esa fue una de las cosas que es emblemática de México. Por supuesto, un programa de vacunación que administró más de 220 millones de vacunas, que a tan solo 9 meses ya había administrado el 60% de esas vacunas, que priorizó a las personas con el menor acceso a los servicios de salud, que tenían alta vulnerabilidad social, a diferencia de otros países donde el manejo de la vacuna se hizo como si fuera una mercancía, se puso en manos privadas y no fue tan efectivo el programa. En estos temas de comunicación es importante siempre comunicar con total apertura y transparencia, es un reto. Y esto está fundamentado técnicamente. En salud pública le llamamos comunicación de riesgos. Y hay un mantra, una frase muy ilustrativa de los principios éticos de la comunicación de riesgos que dice: todo lo que digas, dilo lo más rápidamente posible, con la mayor transparencia, reconoce la incertidumbre y siempre mantén un puente de diálogo para escuchar qué está pensando la sociedad. Esto, que lo planteamos desde la esfera técnica, empató con la perspectiva política del propio gobierno en el sentido de un esquema de comunicación diaria, 451 conferencias de prensa, abiertos a cualquier cuestionamiento, no solamente de reporteras y reporteros que acudían todas las noches al Salón Tesorería de Palacio Nacional, sino por las otras múltiples vías de expresión. Sobre el famoso cubrebocas, ¿cuál es el análisis que se hace al paso de los años de esos primeros momentos de lo que fue entendido como un mensaje errático, digo yo, y que al final de cuentas forma parte incluso, agrego el tema, de una denuncia que está en contra suya, que promueve el abogado Javier Cuello Trejo? Hemos escuchado al abogado Javier Cuello Trejo con sus alegatos judiciales al respecto y lo que sería en todo caso algo que ya tiene esta otra connotación. ¿Qué me dice de todo esto? Claro, que parece que todo el mundo, yo no, pero parece que todo el mundo conoce quién es Javier Cuello Trejo y a qué se ha dedicado a lo largo de su vida. Ahora, esto del cubrebocas pues es un abogado muy famoso. Sí, justamente, sí. ¿Con quién trabajó y en qué causas ha estado? Fue abogado del fiscal Gertz en algún momento, entre otras muchas cosas. Fue procurador, pues sin darle la historia. Sí, pero regresemos al cubrebocas. Pero a ver, son dos cosas. Son el cubrebocas por un lado y por otro lado también ahora nos detenemos en el tema de la denuncia y me cuenta cómo va. Con gusto, ya hablamos de la Ciudad de México, ¿no? Que es también vamos a la debate. Muy bien. Entonces, es que el tema es ese, porque es una figura pública que adquirió este posicionamiento justamente por el manejo y la responsabilidad de un tema para el país. Entonces es obligado preguntar. Y definitivo, y además muy saludable. Venga, entonces vamos a ver con este punto. El tema del cubrebocas es interesante porque ilustra justo lo que le estoy diciendo. Esas son las incertidumbres, donde la ciencia va progresando al mismo tiempo que la propia crisis sanitaria. Y lo mismo que en su momento no había vacunas, lo mismo que en su momento no existían. ¿En su momento no se necesita cubrebocas? A eso voy. Lo mismo que otras cosas terapéuticos, es muy escaso los que existen hoy día y su efectividad es limitada. No había pruebas diagnósticas y la gente, sobre todo comercializadores de productos de laboratorio, empujaban a que se hicieran pruebas masivas en un momento en donde tecnológicamente no existían. Donde tecnológicamente no existían. No, la OMS lo hizo cuando ya existían las pruebas de antígeno. Ya. Ahora, el cubrebocas es un elemento que en la percepción pública terminó convirtiéndose en un asunto de sensación de protección
Y hasta el minuto de hoy no existe una demostración cuantitativa de cuál es la utilidad del cubrebocas respecto a la protección a la persona que lo porta. Más o menos hay evidencia de algo que es todavía con incertidumbre, pero más conocido, que es como instrumento de evitar que salgan los virus. Ese mensaje, si usted revisa las 451 conferencias, varias de ellas dedicadas exclusivamente a recomendar el correcto uso del cubrebocas, lo dijimos consistentemente. Entonces, la idea de que era un mensaje que cambiaba y demás, no, las cosas tienen sus límites. Si uno recomendara, por ejemplo, un equipo de protección personal en una situación de un incendio, es importantísimo que la gente sepa hasta qué temperatura puede proteger, qué tan próximo del fuego se puede estar, etc. Las cosas tienen sus límites. Sería completamente no solo deshonesto, sino dañino para la sociedad que uno le dé lo que en su momento dije, y me cito nuevamente, una falsa sensación de seguridad con un instrumento que no es ni la panacea ni una solución a prueba de todo riesgo. En 2023, con el avance de la ciencia, en este momento el cubrebocas sigue siendo más útil para no contagiar que para protegerse. Como se lo digo, en este momento y desde el inicio de la epidemia, es más, me remonto a la pandemia de influenza, a la que me tocó también participar en su gestión como director de epidemiología. El cubrebocas tiene una utilidad limitada, aun cuando se use correctamente, y su utilidad principal es evitar la propagación de virus desde la persona enferma. El cubrebocas de alta contención, el N95, usado de manera muy consistente y muy correcta y de manera sostenida, puede disminuir la probabilidad de que se infecte la persona si además lleva gogles, equipo de protección personal, se lava las manos continuamente, etc. Es lo que explicamos técnicamente y, como le digo, no solo mi vida es expuesta públicamente, sino la propia gestión. Cualquiera que tenga dudas puede revisar nuevamente el material que ha sido videograbado. En los comparativos, Hugo López-Gatell, digámoslo así, de naciones, el balance de lo sucedido, el análisis de las políticas públicas instrumentadas es materia de análisis internacional y los científicos y los expertos en políticas públicas lo hacen y lo seguirán haciendo. En este caso en particular, ¿qué papel, qué lugar juega México? ¿Qué lugar ocupa México, digámoslo así, si se puede hablar de ranking o si se puede hablar de una medición comparativa en relación al número de personas muertas en países similares en términos de desarrollo socioeconómico, en términos de vulnerabilidades sociales? Claro. Bueno, científicamente no se comparan así los países, tan solo por la sencilla razón de que el tamaño poblacional determina cuántas personas pueden fallecer. Los países con mayores poblaciones obviamente pueden tener mayor cantidad de... se entiende eso. Pero en general lo que hacen los organismos técnicos, que son verdaderamente independientes, que no tienen un empuje de preferencias político-ideológicas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en buena medida, la Organización Panamericana de la Salud, en el caso de la región de América, lo que han hecho es una evaluación de cuáles son las prácticas que fueron consistentemente impulsadas en los distintos países. No hay ninguna sorpresa de que son muy parecidas. Lo que se hizo en Alemania es muy parecido a lo que se hizo en México, lo que se hizo en Francia es parecido a lo que se hizo en México, lo que se hizo en Nueva Zelanda es parecido a lo que se hizo en México y viceversa. ¿En Nueva Zelanda? En lo que sí difieren son en algunas posturas del cómo hacerlo. Y aquí México tiene, le voy a dar dos que son muy reconocidas de por qué y cómo las hizo México. Esta que ya mencioné, nuestra apuesta fue a la percepción pública y la promoción de la salud, persuadir a la gente de que hiciera lo que era más útil para protegerse a sí mismos, sus familias, la comunidad y la población en su conjunto. No imponerlo. Esto viene de la ciencia de la salud pública. Las cosas que se imponen terminan causando aversión y una reacción opuesta a lo que se quiere. Las prácticas autoritarias, en América Latina se usó a los ejércitos para imponer el uso de cubrebocas, el confinamiento. En Europa no fue ejército, pero fueron acciones de policía, de acciones administrativas de sanción. Eso tiene sus límites, desgasta a las poblaciones. Obviamente en poblaciones desiguales daña más a las poblaciones menos adineradas, menos favorecidas. Lo otro que fue distintivo de México es no cerramos las fronteras. Eso fue una decisión fundamentada técnicamente. Sostengo que yo opiné consistentemente y seguiré opinando que es una medida incorrecta porque no hay demostración científica que cerrar las fronteras terrestres, marítimas o aéreas disminuye la velocidad de propagación o atenúa la cantidad del inóculo en términos de cuál es la cantidad de personas que inoculan, siembran la enfermedad infecciosa. Esto además tiene un fundamento que a nivel mundial es la base del Reglamento Sanitario Internacional. Los países que cerraron fronteras violaron el Reglamento Sanitario Internacional y eso es motivo de una discusión hoy en la OMS sobre cuál es el mejor esquema de gobierno mundial para la salud. Y estas cosas, termino diciendo, fue una muy feliz y afortunada, no sorpresivo encuentro entre la ciencia de la salud pública y una postura democrática, incluyente y plural desde la perspectiva política del gobierno. Coincidieron por vías distintas en estas prácticas.
Entonces, en términos de la efectividad técnica de lo que hicimos, es muy parecida a todos los países, comparándose, por supuesto, en capacidades instaladas. Hicimos, por ejemplo, la más grande reconversión hospitalaria. Expandimos 6 veces la capacidad de hospitalización en un tiempo récord. Lo hicimos en tan solo los primeros 5 meses, y eso ningún otro país de América lo logró. Nos falta tiempo para seguir hablando de los muchos asuntos que tienen que ver con la salud, y queremos hablar de la Ciudad de México, por supuesto, pero le dejé la pregunta abierta sobre el asunto judicial. Una decisión de Javier Cuello Trejo de llevar a la justicia su gestión, y veremos qué resuelve la justicia con la acusación principal de negligencia en el manejo de la pandemia. El caso Cuello Trejo, bueno, es el abogado del caso que lo lleva y los que se hayan sumado, porque ha dicho que se han sumado personas que quieren a usted llevarlo a la justicia. ¿En qué punto está judicialmente Hugo López-Gatell? Como siempre, mi principio, y lo aplico a mí, igual que lo aplicaría a cualquier persona, estoy convencido que la procuración y la impartición de justicia, que son dos grandes pendientes de quitar corrupción, quitar maniobras turbias que existen en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. Por cierto, en la Ciudad de México es uno de los lugares donde más apremiante es esta materia. Entonces, el principio debe ser: toda persona está sujeta a la procuración de la justicia. Si debe algo, debe ser expuesto, debe ser investigado y debe ser en su momento juzgado de manera correcta. Esa es mi postura. Respecto a mí, no he recibido ningún citatorio, ninguna notificación sobre esto que usted comenta, a pesar de que ha tenido una muy clara presencia en los medios de comunicación, incluido aquí, y yo estoy a expensas de lo que debe hacerse. Nunca voy a huir de nada. Mi conciencia está tranquila, mis elementos de prueba están listos, y lo que hicimos, como digo, es público. No se necesita buscar un recurso del INAI o cosas semejantes. No recibí notificación porque no ha sido imputado. No, así, efectivamente, eso es lo importante. El Ministerio a pesar Público, de que se ha vuelto un asunto casi de propaganda. El denunciante o el abogado que lleva las denuncias tiene presencia pública y ya se ha escuchado. Que lo haga. Yo creo que esa veremos si el juez o la instancia judicial lo involucra o no, lo imputa o no, lo vincula a proceso o no. Eso es más no ha una sucedido. Narrativa de política. Eso no ha sucedido en todo caso. Así es. Bueno, déjeme cerrar el tema de salud, porque por supuesto es fundamental, y además hablar de Hugo López-Gatell es hablar de influenza, es hablar de salud y es hablar de varias otras cosas. Rapidísimo. Desabasto en México. Están decisiones que al paso de los años, ahora que estamos ya en el último año de gobierno, se están discutiendo ampliamente, críticamente. El desabasto es un elemento que usted mismo ha reconocido. ¿De qué tamaño es cuando vemos informaciones que hace ratito, por cierto, hablábamos con Rogelio Gómez Hermosillo en su informe sobre el enfermo está más grave, que nos hablan de disminución en el acceso a los servicios de salud, que se habla de un agudo desabasto de ciertas sustancias, que el presidente reconoce y nos dice que habrá una gran farmacia para atender el desabasto? ¿Dónde estamos parados y qué dejó López-Gatell? Claro. En primer lugar, una cosa que es también interesante, y allí creo que el periodismo mexicano tiene que hacer un poquito más de esfuerzo en ser riguroso, es, de acuerdo a mis atribuciones legales y administrativas, cuando fui subsecretario, que ya no lo soy, yo no estoy en el tramo de decisión sobre el abastecimiento. Entonces la pregunta, no es mi tema. No le pregunté ya, entonces no es obligatoriamente el tema, sino es de usted. Pero bueno, en fin, para que no me regañe, entonces no le pregunto de lo que no es responsable. De lo que sí es responsable es de lo que le he preguntado. Entonces el desabasto está ahí y usted no tiene opinión al respecto, solo aunque sí tengo estuvo opinión. cerca. No, a ver, entonces tiene opinión o no tiene opinión. Tengo opinión y obviamente trabajé en una secretaría de salud donde estaban mis compañeros. Lo que quiero aclarar es porque también estas propagandas de choque político parecida a la del abogado que me mencionó, a veces dicen, y es que él es responsable del desabasto. Cualquiera que pueda tener un poquito de esfuerzo y tiempo puede ver que yo no soy administrativamente responsable de cualquier cosa que tenga que ver con los insumos para la salud. En su momento lo fue el INSABI, hoy es el IMSS Bienestar. Pero desde luego que conozco lo que ocurrió ahí. Venga. Y lo que ocurrió ahí y sigue ocurriendo es lo que hemos dicho múltiples veces. El sistema de abasto de medicamentos estaba en manos de 4 corporaciones, quizás 7 corporaciones, donde los accionistas eran personas muy adineradas, algunos de ellos ex políticos en servicio, sobre todo durante el sexenio de Peña Nieto, y tenían secuestrado al mercado de insumos para la salud, un mercado de 110 mil millones de pesos anuales. Todos los laboratorios son cerca de 1,400 empresas farmacéuticas, desde las globales, las nacionales grandes hasta medianas y pequeñas, tenían que pasar por ese filtro. Era una especie de pagar derecho de piso, como en las mafias, para poder acceder al mercado ¿Cómo era eso de público. derecho de piso? Básicamente tenían cartas de exclusividad, tenían mecanismos de presión en COFEPRIS, que era una de las agencias gubernamentales más corruptas, también tenían mecanismos de influenciar las patentes de los productos farmacéuticos, y era todo un entramado normativo, reglamentario, en general regulatorio, que lo que hacía era, a los consentidos se les iba dando los mercados. Ahí se fueron creando los monopolios, incluyendo la empresa que es monopólica en medicamentos para el cáncer, la que es monopólica en medicamentos para las enfermedades mentales y neurológicas. Y ese que está lejos de ser un libre mercado, una libre competencia, lo que hace es generar las condiciones para que grupos con actuación mafiosa controlen los medicamentos.
¿Qué pasó o qué ha pasado durante estos Se 5 buscó la años? ONU, ¿no? Lo que ha ocurrido es que estos mecanismos de control han saboteado sistemáticamente cualquier esfuerzo de tener un marco regulatorio que se cumpla y genere un espacio de libre competencia y libre acceso. No solo para las empresas mexicanas, sino para las empresas francesas, las empresas israelíes, las empresas de cualquier parte del mundo que tienen productos de calidad, efectivos y seguros y que pudieran acceder al mercado. Y hay 2 láminas, 2 pisos. Uno es este sabotaje en gran escala y el otro es el sabotaje hormiga que ocurre en las oficinas administrativas de un hospital, de una delegación sanitaria, ¿sigue ocurriendo? etcétera. Es muy probable que siga ocurriendo, eso lo vamos descubriendo durante el traslado de los medicamentos, porque los medicamentos están, en su gran mayoría, lo dice Zoe Robledo todos los martes, tenemos cerca del 96% de abasto en toda la República, pero cuando ya llega al punto donde el paciente está, entonces ahí es, sorpresivamente, no ha llegado. Y ya han hecho quienes son responsables de ello, inspecciones sorpresa y encuentran bodegas llenas de medicamento que no estaban llegando al consultorio o al hospital, ¿no? Eso es lo que conozco que existe, aunque no era mi responsabilidad administrativa. Menos mal, y con mucho entonces, gusto lo comparto. menos mal que no está en el tema. Pero bueno, déjeme hacer una pausa, entramos en la recta final del programa de la entrevista. Hablemos de su aspiración a gobernar la Ciudad de México y todo lo que involucra. Volvemos en un instante más. Estamos de regreso en la parte final de esta entrevista con Hugo López-Gatell, que bueno, pues está junto con otros aspirando a ser defensor de la 4T, léase candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿o no? Al final de cuentas estamos en eso. Clara Brugada, Mariana Boy y Omar García Harfuch. ¿Por qué usted y no ellos? El mensaje, justamente, y gracias por darme la oportunidad de transmitirlo a tu audiencia, que sé que es muy amplia, es justo eso. Hugo López-Gatell aspira a coordinar la transformación en la Ciudad de México y tiene las credenciales técnicas y científicas, porque ese es su origen, tiene la experiencia de gestión pública, porque la pandemia de COVID-19 nos dio la circunstancia de involucrarnos con todos los sectores de gobierno y de la sociedad, económico, social, político incluso, educación, etcétera, más allá de la salud. Y estamos en un proceso que defiende un proyecto. Las personas estamos al servicio de ese proyecto, los nombres que has leído son parte del proyecto, tenemos diferencias, hay que reconocerlo. En mi caso puedo decir, y es constatable porque justo lo que dijimos hace rato, mi vida es completamente pública, tengo una serie de convicciones políticas que me vienen de trabajo comunitario como alfabetizador, de participar en un movimiento estudiantil, de estar vinculado ya como persona allegada a la salud o trabajadora de la salud en espacios de acción comunitaria. Tengo convicciones políticas que me vienen incluso de familia, porque mi familia, se sabe también, mi abuelo luchó contra el fascismo en España y llegaron a México precisamente en esa condición de exiliados. Hay convicciones que se han ido caracterizando como de izquierda, a veces dicen de avanzada, progresistas, etcétera, de las cuales no solo no repudio, con orgullo las presento. También soy un individuo, ciertamente de clase media, que se ha formado en la pluralidad y en el debate en el campo de la academia y de la ciencia, y eso me permite favorecer la construcción de consensos, escuchando a todo mundo. Estoy consciente, por ejemplo, de que la clase media es un universo mal definido, es muy amplio, que va desde personas asalariadas o subempleadas hasta personas que son empresarias y son empleadoras. No ha podido canalizar del todo sus inquietudes o no han sido escuchadas del todo, y que en esa pluralidad de aspiraciones hay un denominador común, es todo el mundo quiere progreso económico, todo el mundo quiere vivir en mejores condiciones, quiere bienestar. La clave es que ese bienestar sea incluyente. Si hay estos extremos de pobreza, México tiene 50% de personas viviendo en pobreza, la Ciudad de México es 42 a 45. No podemos tener una sociedad que avance. El progreso de la sociedad depende de que todo mundo pueda caber y tener un crecimiento, un desarrollo en las situaciones materiales, culturales, educativas, sociales, etcétera, etcétera. Hugo López-Gatell, hablemos de percepciones. Existe la percepción de que hay favorito, de que hay favorito de quien va a ser la futura candidata, o todo indica que será la futura candidata de Morena a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum, en la figura de Omar García Harfuch. ¿Llega el piso disparejo en ese sentido? Yo no percibo que haya piso disparejo. También se ha dicho que yo soy el sembrado por el presidente y soy el candidato del presidente. Si mi cercanía... ¿No? Si mi cercanía en el trabajo con él, desde luego durante la pandemia yo trabajé directamente con él. Estoy completamente compenetrado de cuál es su ideario, su ética, sus convicciones, en el sentido de tener un gobierno al servicio del pueblo y no un gobierno que se autosirva o sirva a grupos de privilegio. Y eso me ha hecho merecedor de la idea de que soy el enviado de él. Cuando hablé con él y cuando hablé con Claudia, con la doctora Sheinbaum, a quien conozco desde hace 35 años, desde el CEU, ambos fueron muy claros en decir, qué bueno que participe un perfil como tú. ¿Cuándo fue esto? Esto fue más o menos a mitad del año que empecé a hablar con el presidente de esta idea. Y en la última semana, una vez salida la convocatoria y ya nombrada Claudia como iniciativa coordinadora. ¿Suya o como iniciativa del presidente? Iniciativa mía.
Yo me acerqué y presenté, este soy yo, este es Me mi gustaría perfil. ser jefe de gobierno. Me gustaría ponerme al servicio de la transformación con las capacidades que tengo. Si son útiles a esta situación concreta del jefe de gobierno. El presidente me dijo 2 o 3 cosas que puedo decir sin ninguna filtro. Me dijo: me da gusto que alguien como tú, que tiene un perfil técnico, que tiene una formación rigurosa, que es honesto y que está comprometido con el sentido social de justicia de esta transformación, dé un paso al frente. Y segundo, me dijo, es muy importante, y así lo mantendré yo, que no haya favoritismos. Yo no voy a favorecer a nadie. Tercero, me dijo, explora cuál es la percepción pública sobre tu persona y mídete, ve a ver qué pasa, ¿no? Me dijo, no estorbas en nada, eres parte del proyecto y tú, como cualquier otro, tiene derecho a aspirar a esto. Así me lo dijo, lo puedo decir a los 4 vientos. En la última semana, ya Claudia, nombrada como coordinadora de la transformación, me dijo, por supuesto, habla con Claudia, y la plática fue casi la misma. Claudia me dijo, en la esencia de nuestro movimiento es la participación plural, y necesitamos que el proceso sea indisputable por su transparencia, por su solidez y por su equidad. Me dijo, qué bueno, si ganas, trabajaré contigo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, tenemos muchísima afinidad, incluso de perfiles, de formación académica traducida a la política. Me dijo, si no ganas, es obvio que tú seguirás en el proceso de transformación y el espacio estará siempre abierto para ti. Pues veremos qué pasa, se nos acaba el tiempo, Hugo López-Gatell. ¿Y qué va a haber? ¿Va a haber debates? ¿No va a haber debates? ¿Van a hablar, van a criticarse unos a los otros o van a tratarse con suavidad? Yo pienso que lo saludable, y es la práctica que yo he seguido, es proteger al proyecto por encima de todo. O sea, por supuesto que tenemos diferencias, por supuesto que tenemos enfoques diferentes, tenemos historia diferente, pero lo importante es que estamos todas y todos trabajando porque la transformación siga siendo este empuje que tiene hoy la nación y tendrá la Ciudad de México, seguirá teniendo la Ciudad de México para que sea más justa, más democrática, más libertaria y, como lo hemos dicho nosotros, humanizar la ciudad. Nosotros queremos humanizar la ciudad en todos los aspectos de la política, de la vida diaria, de la economía y de la inclusión. Pues iremos viendo el proceso, Hugo López-Gatell, en donde están muchísimas personas ya en este país buscando ser candidatos y candidatas en la disputa de poder rumbo al 2024. Así que estaremos al pendiente. Y le aprecio mucho su visita al estudio. Nos vamos en estos minutos finales. Déjeme cerrar este programa. No se vaya para escuchar a Óscar Lara, que nos tiene información desde la calzada Zaragoza, hablando de la Ciudad de México. Cuatro bloqueos simultáneos hasta el momento. Óscar, cuéntanos. Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Exactamente 4 bloqueos simultáneos por parte de transportistas, diferentes organizaciones. Yo en donde me encuentro, organizaciones del Estado de México, en apoyo también a los concesionarios de la Ciudad de México. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo que la Secretaría de Movilidad no quite o no retire más rutas y no introduzca más líneas del Metrobús que puedan invadir sus rutas y que les quiten miles de empleos a varias personas que son concesionarios en estas rutas que ingresan hacia la Ciudad de México y también que van hacia el Estado de México, hacia los municipios de Chalco, Los Reyes y La Paz. También en la zona de Tlalpan, el eje 3 Oriente y Las Bombas y parte de la zona centro, sobre todo Fray Servando y Circunvalación, hay bloqueos debido por transportistas que están pidiendo exactamente lo mismo, que la CEMOVI no otorgue más concesiones, que no retire más rutas que son rutas locales, que ellos llaman locales, y que no introduzcan más líneas del Metrobús. Es hasta el momento lo que están pidiendo. Están haciendo bloqueos simultáneos, están en coordinación y es bastante complicada la circulación en todos estos perímetros, sobre todo en donde yo me encuentro, al oriente de la capital. Carmen, el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, Óscar Lara, por estar aquí desde Calzada Zaragoza. Nos vamos 30 segundos para decir algo. Ya que quiere gobernar la ciudad. Bueno, justo esto ilustra cómo hay necesidades que pueden ser perfectamente legítimas de grupos en particular que colisionan contra el interés general. Lo que hay que hacer en un ejercicio de sensibilidad social y política es dialogar, entender cuáles son las necesidades y buscar soluciones prácticas para el ciudadano, prácticas para todas y todos, para entrar en armonía y seguir impulsando la ciudad hacia un desarrollo y un progreso incluyente. Quedamos en contacto, Hugo López-Gatell. Seguiremos lo que serían las campañas y los espacios de debate y discusión. Así que gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues ahí está prácticamente la Carmen Aristegui dándole con tuba y acordeón al mismísimo Hugo López-Gatell, donde pues prácticamente directamente a la yugular y atacarlo, pero al parecer no pudo, por más que intentó la mismísima Aristegui. Increíble pero cierto, pero ahí está prácticamente lo que pues intentan cada que va a una entrevista el mismísimo Hugo López-Gatell. Así que pues bueno, no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. No quieren que sea candidato porque al parecer sí es popular Hugo López-Gatell, uno de los gallos más populares, junto también con Omar García Harfuch. Y pues al parecer, pero pues ya me imagino si llegara a quedar Gatell, por dónde le van a estar pegando a Gatell por lo que viene siendo de la pandemia. Así que pues bueno, amigos, veamos cómo va la encuesta hasta el momento. La encuesta es vía Facebook. ¿Cómo quedaron quién ganó prácticamente en la encuesta, que al parecer le fue bien?
a Hugo López Gatell con el 71% a favor, Omar Harfuch con el 12% y Clara Brugada con el 18%. Veamos los comentarios hasta el momento, que recuerda que también son vía Facebook. A ver qué nos dice Isabel OG, saludos. Carlos O. Esquivel, saludos. Cuánta falta Chate aflorar las artimañas. Lois Henry, saludos. Incherrup, traidora estúpida. Isabel OG, saludos. Miguel Arroyo, saludos. Esa mujer chayotera no lo puede ser el periodista porque no se puede ser por corrupta. José Luis Garay, saludos. Gatell para la ciudad. Isabel OG, saludos. Guillermo Tinajero, saludos. Y pues bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda, si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir este video para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas vean. Hasta la próxima.